Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día jueves que muchos de ustedes esperan porque está Nicole Rodríguez, que tiene una gran cantidad de seguidores, admiradores, y yo tengo una gran cantidad de perseguidores más bien, y de gente que me quiere colgar de un árbol. Bueno, Nicole, tú tenías algo en mente que es interesante que lo planteemos de inmediato en el programa. Vamos de inmediato con los temas, saludo a nuestros auditores y quiero recoger dos grandes preguntas. Vamos a comenzar por la primera, que se han ido repitiendo a lo largo de esta semana, producto de esta nueva gran crisis política que se comenzó a vivir la semana pasada. Y la pregunta es, derrotas y victorias. La pregunta es, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Porque cuando uno recoge la información de los medios tradicionales, cuando uno recoge las citas de los políticos, sobre todo oposición, pero también de Chile Vamos, hablan de la gran derrota del gobierno. Entonces ahí vale la pena preguntarse, bueno, cuando el mundo político habla de la gran derrota, ¿a qué se refiere? Entonces ahí yo quiero separar algunas cositas. Pero antes de ir a la respuesta, que me imagino que tú también vas a analizar, Fernando, yo quiero hacerle un punto acá al gobierno porque por el puro hecho de que el Tribunal Constitucional le haya dicho no al gobierno, le haya dicho, ni siquiera le haya dicho que lo va a analizar, sino que simplemente no admitió el documento del gobierno, lo tildaron de una gran derrota. Claro que es una derrota, el gobierno se queda sin el Tribunal Constitucional, así como también el gobierno se quedó sin su propia coalición de gobierno, se quedó sin los propios parlamentarios que deberían darle gobernabilidad. Pero le quiero dar un punto al presidente, porque independiente que uno pierda, si esto es igual que un partido de fútbol, si lo pudiéramos comparar, independiente que uno pierda, uno tiene que jugarlo. Y resulta que una de las grandes críticas al presidente y a su gobierno es la falta de carácter y la falta de cojones y la debilidad que ha tenido para afrontar una serie de situaciones tremendamente graves. Y entonces cuando el Parlamento aprueba este tercer retiro, por sobre lo que le permite la ley, ¿qué es lo que le queda al gobierno? ¿Quedarse callado? ¿Aprobarlo porque estamos en época de elecciones? Yo creo que me puedo equivocar acá y puedo estar en contra de todo lo que se ha analizado, pero independiente a la derrota en el Tribunal Constitucional, que le dijo que no, y independiente a que su coalición no lo apoyara, el presidente y su gobierno hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, si las instituciones no están funcionando, si las instituciones se convirtieron todas en populistas, y esto lo digo principalmente porque la declaración de Iván Aróstica del Tribunal Constitucional tenía que ver más bien con un juicio político, no un juicio constitucional, ¿no? No se refirió al fondo de la situación, sino que habló de políticas públicas. Entonces, me parece que escapa un poco a las herramientas que puede tener el presidente, porque mago no es. Ahora, yo le doy un punto que haya ido al Tribunal Constitucional independiente, que advirtieron que iba a perder. Y la advirtieron porque hoy estuve conversando con varios abogados, tratando de entender un poco qué ocurrió, y yo sé que la declaración del tribunal no apunta a las funciones del tribunal, pero varios me comentaron que la presentación del gobierno tenía deficiencias técnicas, y que si bien a lo mejor jurídicamente en el contenido de su presentación tenían problemas y se les había advertido que debido a esas falencias no se lo iban a admitir, y el gobierno siguió adelante, el problema de la resolución del Tribunal Constitucional fue la declaración de Iván Aróstica, fue la conferencia de prensa. Quizás del punto de vista jurídico, para quienes entienden, porque no es tan fácil comprender, que desde el punto de vista jurídico no cometieron un sacrilegio ni pasaron por alto sus funciones si se revisa bien cómo fue la presentación de fondo del gobierno. Pero dejando eso de lado, a mí me parece que es importante analizar lo que te planteé al principio. ¿Quiénes pierden y quiénes ganan? Sí, el gobierno perdió, pero el gobierno viene perdiendo desde octubre del 2019, cuando no controló la violencia. Por lo tanto, nadie espera mucho más de este gobierno, nadie espera ese gran legado, ni nadie espera ese gran libro. Por lo tanto, es un dato más a lo que le queda de gobierno a Sebastián Piñera. Pierde la opinión mayoritaria de este país, que opina que la mejor manera de acá, que pierde el sistema de capitalización individual, que necesita los 40 años por lo menos de ahorro, así que la gente que ha sacado ese dinero no va a tener cómo recuperarlo. Pierde el país porque se ve una vez más el deterioro institucional, y quizás desde el punto de vista político volvió a perder el gobierno, pero el gobierno ya viene perdiendo hace rato. Fernando.
Bueno, ya lo dijiste todo. Me lo dije ayer también en el sentido que da lo mismo. El gobierno políticamente es un cadáver, los cadáveres no ganan ni pierden. Así que da lo mismo lo que haga ahora el presidente, lo que tenía que haber hecho o debió haber hecho, según algunos, ya no lo hizo en octubre, se dejó avasallar, no hubo valor, no sé, algo faltó para haber enfrentado lo que era claramente una insurrección. No era doña Juanita reclamando, eran bandas organizadas de hacía meses que salieron a destruir todo lo que se les puso por delante. El gobierno no se atrevió a usar los recursos de fuerza pública que tenía a su disposición en la severidad era necesaria, así se viniera al mundo abajo. Tal vez uno también habría hecho lo mismo. A lo mejor estamos todos convertidos en sustancias de Chillán, nos hemos puesto blandengue, hemos sido hipnotizados con el canto de los derechos humanos, no nos atrevemos a levantar un dedo, puede ser. Ahora ya es tarde, ¿no? Da lo mismo a lo que haga el presidente, si mandó o no mandó algo. En cuanto a las victorias y derrotas, por supuesto que los políticos miden eso en términos de sus victorias y sus derrotas, en términos de la permanente lucha por el poder. Ellos viven en esa esfera como los señores feudales disputándose tierras y siervos, sin pensar en lo que le pasaba a los siervos y lo que le pasaba a las tierras. En ellos no existía el concepto nación en esa época. Ahora para los políticos no existe el concepto del país. ¿Qué les importa el país? Unos hablan de clases sociales, los otros hablan de no sé qué cosa. El país yo creo que ha sufrido una derrota enorme. Está claro, no estoy descubriendo nada. Es cuestión de acordarse, aunque ya parece tan lejano como era Chile hace 10 años atrás, ¿no? Y cómo es ahora en todo orden de cosas, con masas que fueron desatadas completamente, fuerzas que están normalmente en una sociedad sana mantenida bajo control, esas masas que desean destruir todo porque están frustrados, porque no les ha ido bien, porque le culpan al empedrado, por millones de razones o por lo que sea que están allá abajo. Esas masas brotaron por todos lados, les abrieron la puerta. Y el país es otro, las ciudades son otras, los muros son otros, la economía es otra, todo es distinto. Y eso ocurrió por pasos sucesivos. Hay gente que se asombra de estas cosas y dice, pero ¿cómo pasó? Como pasan todas las cosas, pues, gradualmente, invisiblemente. Así como es como la vejez. Cada día tú te ves al espejo, estás igual que el día anterior, o eso tú crees. Tienes que ver fotos de cuando eras más joven para darte cuenta del cambio. Poco a poco se fueron creando las condiciones. Poco a poco se fueron dando las situaciones. Algunos elementos son bastante claros. Por ejemplo, el haber destruido el sistema binominal abrió la jaula de los monos. El sistema binominal, con todos los defectos que algunos insistían en dar, que era poco representativo, poco democrático, una herencia de la dictadura, pero por Dios, que mantuvo equilibrado el país con una estructura política que era posible que se manejara a sí misma, como todos los sistemas de este tipo. Abrieron la puerta y permitieron que el tipo de gente que ahora vemos en el Congreso, gente que fueron elegidos algunos con 10 votos, gente que no tiene un gramo de inteligencia y una superabundancia de resentimiento, esté manduqueando, esté votándose a Macanúa, estén con la idea de que ellos van a conducir el país y quién sabe si no lo van a conducir realmente. Todo esto se produjo gradualmente, poco a poco. Poco a poco la derecha fue comprándose las ideas de la izquierda. Poco a poco que fue creciendo una juventud que antes tenía 5 años y andaba en triciclo, pero llegó un día que cumplieron 15 y llegaron al colegio, después llegaron a la universidad y se mamaron el material que poco a poco les fueron infiltrando sus profesores en el colegio, en las universidades. Todas estas cosas fueron poco a poco, como se calienta el agua, hasta que llega un momento en que empieza el hervor, pues. Sí, no hay ningún milagro, no pasó de un día para otro. Déjame ponerle un poquito de contexto porque parece que a medida que pasan los días, cada día parte de cero, pero no es así. Acuérdate que el gobierno aplazó las elecciones y para aplazar las elecciones tuvo que negociar con la oposición. Dentro de esa negociación hubo varios acuerdos económicos, la ampliación del IFE, el bono, y apenas terminó de negociar esa situación de aplazamiento de las elecciones, entregando mayores restricciones, todo lo que le pidió la oposición, salió el proyecto del tercer retiro. Y entonces, ¿cómo es posible que le digan que el gobierno llega tarde si lo único que ha hecho es aumentar las ayudas? Tú sabes que hoy, que el gobierno anunció que empezarán a llegar las ayudas, más de 13 millones de personas va a recibir el IFE.
en una población de 19 personas de millones, 5,9 millones de hogares, saquen los cálculos, sumado el bono de clase media más el IFE, son prácticamente 15 millones de personas recibiendo ayudas estatales. Ahora, si pretendemos que esto sustituya el trabajo y la productividad de las personas y de mantener la economía abierta, estamos simplemente hablando de una utopía. Nada sustituye el trabajo y el levantarse todos los días a producir y a crecer. Esto es un paliativo de una situación sanitaria y de una crisis económica tremenda. Entonces queda instalado el relato de que las ayudas del gobierno son insuficientes, que ha sido poco, que ha llegado tarde, que ha sido muy focalizado, que es lo otro que han planteado desde la oposición y también desde Chile Vamos, que ha instalado el relato justificando este retiro, cuando el retiro ustedes saben que tiene que ver con una agenda política de destrucción de la AFP y destrucción de la capitalización individual. Entonces, ¿cómo se van instalando los relatos como verdad? Así, igual como quedó instalado un solo relato en octubre del año 2019. Y todo esto fue precedido, acuérdate que la semana pasada pararon los puertos, barricadas, incendios, hubo manifestaciones y la amenaza de la acusación constitucional que sigue en pie contra el presidente. Por lo tanto, esas son las herramientas que están utilizando para poder negociar con el gobierno. Entonces, después piden que las instituciones funcionen ante la violencia que ya sabemos que ganó, muy difícil. Bueno, pues si esta gente quiere echar abajo todo, pues ¿qué tanta pregunta y tanta duda? A ellos no les interesa ninguna de las razones que tú estás dando, que cualquier persona razonable da, que el crecimiento económico, que el trabajo, que hay que generar empresas, que hay que generar crecimiento. Ellos están obsesionados con la idea de echar abajo el modelo que llaman neoliberal para sustituirlo, no tienen idea por qué. Ellos son revolucionarios, sí, lo vengo diciendo de años, que cuando empezó esta cuestión, y lo vi venir, esto es una revolución, y en la revolución lo primero que tú haces es destruir el ancien régimen. Lo echas abajo, no te importa a qué costo, a qué precio, si se demuele esto, si precisamente lo que tú quieres es demoler, ¿cómo te va a preocupar que alguien te diga, oiga, ustedes están demoliendo esto? Pero por supuesto, eso es lo que queremos. Y se han desatado fuerzas que, como te digo, se acumularon por años. Aquí tenemos un montón de gente realmente estúpida que llegó a la política, realmente estúpida, porque hay que decir las cosas una vez por todas, y realmente resentida, que están con la onda del caput, o sea, que se venga toda la cresta simplemente. Ya veremos lo que se construye después. No tienen idea cómo podrían restituir las disciplinas para que la gente vaya a trabajar en vez de esperar una dádiva del Estado. No tienen idea cómo podrían hacer que viniera dinero, no sé de qué parte, de otro planeta quizás, para las inversiones, cuando los inversionistas ya se están arrancando. No tienen idea cómo podrían poner este país a funcionar. Como nunca lo han tenido los revolucionarios, ¿tú crees que los cubanos estos que tanto lo glorificaron, esa generación tan estúpida que me tocó coexistir en la universidad, aunque te parece que toda nueva generación tiene la misma calidad, los cubanos heroicos, los Fidel Castro, los Che Guevara, todos ponían un póster del Che Guevara? ¿Tú crees ¿qué hicieron con Cuba? Demolieron todo. ¿Y qué construyeron? Una sociedad que vivió primero de la mendicidad y luego vivió la prostitución de sus mujeres, cuando convirtieron la isla en un prostíbulo de turismo. ¿Te acuerdas? Unos años atrás se hacían chistes sobre eso. Demuelen y después no pueden construir. Son energúmenos nada más. Son energúmenos. Cuestión de oír a todas estas personas, gente que incluso ocupa cargos superiores en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, que presiden comisiones, que presiden estos organismos, y tú les miráis, los escuchas hablar, lo que dicen, examinas sus currículums y te das cuenta, pero ¿cómo estas personas pueden estar dirigiendo el país? Pero no olvidemos nunca que para destruirte no requieres tener un alto coeficiente de inteligencia. Un tonto con un martillo es capaz de destruir la Pietà de Miguel Ángel. No olvidemos nunca eso. Eso es una lección que yo aprendí de cabro chico. Cuando un tonto le pegó un martillazo y le quebró un pedazo a la Pietà. Era un loco, era un atrasado mental. Pero un atrasado mental puede blandir un martillo. Y al que está blandiendo un martillo, tú no le pidas, no le des un argumento, pero ¿cómo se le ocurre pegarle a esta escultura de Miguel Ángel? ¿Cómo se le ocurre? ¿Con qué la vas a reemplazar? Y además se van instalando algunos mitos con respecto al modelo. Ese modelo tan vilipendiado y que incluso la propia derecha
o la centro derecha ni siquiera quiere reconocer como un modelo virtuoso, ese modelo que algunos lo llaman el de los Chicago Boys. Bueno, ese modelo ya no existe hace rato en este país. Déjame darte algunos datos que estuve buscando, como por ejemplo lo que es la educación pública, más la educación gratuita universitaria. Eso no tiene nada que ver con el modelo famoso antiguo de los Chicago Boys. La sindicalización en Chile, la legislación rígida, laboral que hay en este país. ¿Qué tiene que ver eso con ese modelo que hablan del neoliberalismo? El derecho a huelga incluso de servicios públicos que no está escrito en la Constitución como un derecho, pero lo hacen igual y pasan por sobre la ley y así pueden parar servicios que son monopólicos, que no debieran, paran igual. Entonces, los impuestos, que la última reforma tributaria llegó prácticamente al 27% de las empresas, uno de los más altos en la OCDE. Entonces, ese modelo que hablan, ese modelo no es el modelo que hoy impera en Chile. Entonces, son puros mitos y da lo mismo, exacto. Pero el problema es que ese relato, así como en octubre, y tú lo has dicho varias veces, Fernando, no tiene una contraposición. Acá nadie piensa distinto. Joaquín Lavín, el mejor candidato posicionado de la derecha hasta el minuto, hoy pidiéndole al gobierno que hable de los impuestos a los súper ricos y al royalty. O sea, Joaquín Lavín haciéndose eco de una agenda que está proponiendo hace rato la izquierda. Y entre paréntesis, ¿ya? Cuando el gobierno hoy estaba promulgando el tercer retiro, tú sabes que ya presentaron el proyecto de cuarto retiro. Por supuesto. Lo presentó el Partido Comunista, el Frente Amplio y un demócrata cristiano que hace rato que también perdió el norte, que es Gabriel Silver. Con tal de es gente que pierde muy fácil el norte porque son de poca inteligencia. Si uno examina la carrera de todos estos señores y señoras, tú te das cuenta que vienen de, no sé, pues, como quien dice, no sé qué nombre darle, no lo voy a hacer mejor. Estamos en manos de gente que no tiene idea de lo que está haciendo, o que tiene una idea absolutamente absurda, que se alimentan de frases generales como esa del modelo neoliberal, que no saben lo que significa y que no hacen lo que tú estás diciendo, examinar, bueno, ¿cuánto queda de los Chicago Boys? No queda prácticamente nada, lamentablemente, entre paréntesis. Yo te digo, he llegado a la convicción que no hay manera de evitar que esta gente termine de arruinar este país. Porque, ¿quién los va a parar? ¿Quién los va a parar? Dime tú. Si la propia derecha se rindió, si la derecha está formada por una banda de cobardes miserables, que andan, o oportunistas, que andan repitiendo lo que se ha visto otras veces en procesos históricos similares, cuando se impone un discurso frenético que domina las calles, que domina los medios de comunicación, que domina lo que haya que dominar, y los grupos de la antigua élite simplemente se acobardan y se suman y se tratan de esconder debajo de una piedra, debajo de la mesa, debajo de la cama. Entonces, ¿quién va a parar a esta gente? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la línea roja más allá de la cual alguien va a decir, no, pues hasta aquí no más llegamos, no podemos dejar el país en manos de estos tarados, no podemos dejar en manos el país de esta gente que están derrumbándolo todo, o sea, ya contra las cosas más evidentes del sentido común? Yo no veo dónde y por dónde, y lo único que estoy viendo es gente que se está empezando a ir, cada vez más. Hoy día mismo me tocó otra persona que tiene una empresa que no existía, una empresa que generó trabajo, que generó nuevos servicios, que se sumó a la riqueza nacional, como hace cada cosa nueva que se crea, que ya está pensando en mandarse a cambiar. Y está pensando dónde sacar la plata, y va a sacar todo lo que tiene en la AFP, aunque no necesitaría, porque teme que si la deja ahí se la van a robar. Y conozco otros que se han ido con su fábrica. Casi podría dar los nombres porque ya están fuera de Chile, pero no lo voy a hacer, por si acaso. Y pregúntale a los tipos que manejan inversiones. Entonces, ¿te acuerdas tú cuando se fueron las clases profesionales y empresariales de Cuba con la Revolución Cubana? Son las primeras que se van. Entonces, los izquierdistas, en su gran inteligencia, no se les ocurrió otra cosa que llamar los gusanos, porque se habían ido de lo que iba a venir, de la tiranía, la miseria y la asfixia que ha vivido Cuba hasta el día de hoy. Fueron esas personas, los mejores de Cuba, profesionales, empresarios, gente que crea cosas, no que estira la poruña, se fueron a Florida y hicieron que ese estado resurgiera económicamente de una manera enorme.
enorme. Mira, Bueno, yo creo que la ciudadanía en general, no solamente en Chile, en general el mundo, pueden vivir periodos de poco crecimiento y periodos de crisis económicas grandes, como se ha vivido la crisis subprime, la crisis asiática, con Michelle Bachelet II. ¿Te acuerdas que hubo varios semestres que crecimos cero? Eso la población la puede aguantar. ¿Sí? Lo que te hace invivible un país, primero es la violencia, es la ley de la selva, el ver que se impone el más fuerte, el que vocifera, el que hace barricada. Eso es lo que empieza a hacer que la gente pierda la esperanza de que se pueda vivir. Las crisis, por último, uno dice, le pongo el hombro y salgo adelante, etc. Pero cuando tú no ves la opción, porque se impone otro tipo de situación, es lo que hace invivible un país. Pero mira, ayer nuevamente hablaron de que fue un punto de inflexión, un punto de quiebra, el vocero. ¿Cuántos puntos de quiebra ha tenido este gobierno? Pero para poner una cuota, quizás de trazar un camino que a mí me parece interesante, porque también no es llegar a irse a un país, y no es la idea. A uno le gusta Chile, yo quiero mi país, yo quiero que crezcamos todos juntos y que volvamos a tener cierta estabilidad. Me parece que la Convención Constituyente, más allá de analizar si fue correcto el haber cedido la Constitución, etcétera, entrar en un diálogo que a veces me parece que va a ser más retórica que eficiencia, ok, pero creo que hoy ya con la elección a puertas en 3 semanas más, se abre una opción de que entren nuevos actores, que entre personas que quizás no están tan contaminadas con el ambiente político y que a lo mejor sí de verdad quieren aportar al país. Y parte también de la actitud del Parlamento, hay que tenerlo presente, es que sabe que una vez instalada la Convención Constituyente van a perder protagonismo. El Parlamento es una de las instituciones con menos apoyo de la ciudadanía, 2-3%. Si la Convención Constituyente logra sacar esas personas que se han instalado desde la sociedad, que lo veo difícil, porque el sistema electoral es lo mismo que para el sistema parlamentario, pero si a lo mejor la convención logra tener un pool de personas más frescas, con ideas que son menos ideologizadas, que también se ve difícil, pero en una de esas, ese diálogo nos aporta y nos ayuda a, por lo menos, quitarle un poco de piso a este parlamento que parece un show y un reality con falta de preparación. Creo que por ahí es la única vía que nos queda para trazar o para ver un camino. Es bastante triste que ahora tú y otras personas funden su esperanza en algo que en sí mismo era bastante nefasto, ¿no? Y ahora resulta que eso nefasto, comparado con lo que se ha dado después con este Parlamento que parece, digamos, un manicomio, parece como cosa que puede salir algo positivo. Yo tengo muchas dudas de eso. No veo esta gente que va a formar van a estar discutiendo la Constitución, vienen del mismo pool humano y cultural del resto, no son mejores que en promedio que los señores que están y las señoras que están en el Congreso, vienen de la misma masa poblacional, del mismo Chile, de los mismos sectores, de los mismos picados, de los mismos resentidos, de los mismos enfurecidos, que creen que todos los problemas son culpa del modelo neoliberal. Ellos no tienen ninguna responsabilidad, ellos son fantásticos, cada uno iban a ser grandes personas, pero lamentablemente el sistema los mantuvo a raya, qué sé yo. Va a salir de ahí y están tan ideologizados o estupidizados, más bien dicho, imbecilizados como los demás. Yo no me hago ni una esperanza por ese lado. Cuando las naciones llegan a este estado de delirio mental, aparece un Napoleón. Eso lo voy a decir de frentón. Aparece un Napoleón. Lean un poquito de historia de lo que pasó con la Revolución Francesa. ¿Qué reparió al final la Revolución Francesa? Parió a Napoleón. Y ahora voy a entrar a mi primer bloque. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Si usted tiene problemas legales o va a tenerlos pronto, civiles, eso sí, no laborales ni tampoco penales. O sea, si usted mató a alguien, no. Pero si no es eso, Salinas y Ojeda es un bufet que se especializa en temas civiles, por lo tanto, como se especializan, tienen una mejor tasa de éxitos que otros, y es lo que les recomiendo a ustedes, porque enfrentar a un tribunal sin la seguridad de contar con una buena defensa es realmente como dispararse en el pie. salinasyojeda.cl es el sitio de ellos. Pero a propósito, para los que quieren invertir fuera de Chile, en Estados Unidos,
y no saben cómo, yo les voy a decir cómo. Entre a inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo hace todo por usted. Le ofrece en primer lugar 3.500 franquicias para que usted elija. Le ofrece cientos de propiedades inmobiliarias de todos los tipos en todo el territorio norteamericano. Le ayuda a obtener financiamiento hipotecario, le saca cuenta en bancos norteamericanos, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, sociedades comerciales. Toda clase de apoyos y ayudas, incluyendo, llegado el caso, si usted ya se quiere ir a vivir a Estados Unidos, a hacer su negocio allá, una viceresidencia como inversionista. Todo esto en inviertanusa.cl. Y si al contrario usted se va a quedar en Chile, heroicamente luchando contra todo, tratando de mejorar su empresa, porque hoy día estoy un poquito negativo quizás, pero no soy de fierro, desgraciadamente. Soy un pobre viejo nomás, que ya ha perdido muchas energías, pero hay otros que se van a quedar y van a seguir tirando el carro, y para eso hay que mejorar las empresas, que sean las más eficientes que nunca. Este es el momento de que las empresas estén blindadas con su eficiencia, y para eso les recomiendo que se pongan en contacto con Controller, que los va a ayudar, esta empresa, a encontrar las deficiencias que puedan haber en su sistema de gestión. Siempre hay, y las va a encontrar, les va a dar las recetas para superarlas, y esto para empresas pequeñas, medianas o grandes. Esta empresa Controller fue formada por contadores, auditores que hacían esto en grandes compañías norteamericanas por 20 años. Lo estuvieron haciendo y ahora organizaron esta empresa en Chile, Controller, para que usted alcance ese 100% de eficiencia que le va a permitir no solo sobrevivir, sino que prosperar. Nicole. Sí, te iba a comentar algunos aspectos más allá de todas estas fuerzas que se desataron sobre la gran crisis, que yo creo que es algo que no está dentro del diagnóstico, o que estuvo, pero muy tibiamente, y donde creo que el mundo político, la élite política que se constituyó desde 1990, ha salido pero totalmente limpia de esto, y que tiene que ver con el deterioro de las instituciones, no desde el punto de vista de que la gente no las respete, etcétera, sino que las instituciones que se crearon a partir del 90, que son las instituciones que finalmente conforman la democracia y la sustentan, terminaron siendo coaptadas en un 100% por los partidos políticos, y si no son coaptadas por los partidos políticos, sus designaciones son por cuoteo político. Entonces, parte de la crisis que tenemos, y que pareciera que ahora estalló todas juntas, se le ocurrió a todas estallar y mostrarse tal cual, tiene que ver en cómo se dividieron el Estado entre los partidos políticos. Por ejemplo, a mí me tocó varias veces cuando hacía reportaje o cuando estaba reporteando, uno se daba cuenta que, por ejemplo, Gendarmería era del PPD, Sename era de la Democracia Cristiana. Entonces, así se fueron dividiendo las instituciones. Mira cómo nombran a los ministros de la Corte Suprema, uno para ti, otro para mí, otro para ti. Así las instituciones es muy difícil que subsistan, y lo que refleja claramente lo que hizo esta élite política, que en su mayoría de la Concertación, pero también tiene que ver con los partidos tradicionales de la derecha, fue que el único procesado y el único finalmente condenado por haber recibido dinero de grupos económicos importantes fue Jaime Orpis, que salió la sentencia hace 2 semanas y que fue una notita de este tamaño, pequeñita en los medios. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una élite política con una relación casi endogámica con los poderes, con los grandes poderes económicos, más con las instituciones del Estado totalmente capturadas, es muy difícil que un país pueda desarrollarse y progresar. Mira, te voy a dar un pequeño ejemplo. Inglaterra, con todo el terremoto que tuvo al salir del Brexit, que tuvo que transformar toda la legislación, las reglas, etc., una de las capas que siguió funcionando independiente a las peleas políticas tuvo que ver con los servicios civiles, con los servicios públicos, porque sus nombramientos están, no sé si completamente, pero son bastante independientes del gobierno de turno y del mundo político. Entonces, eso hace que los servicios sigan funcionando y que, por último, se encapsule la discusión política a macro temas. El problema de Chile es que se pelea un partido político y cae un servicio. Entonces, acá la clase política ha pasado colada, la élite política de la Concertación, los mismos senadores y diputados que están ahora, porque el Frente Amplio solamente tiene un 10%,
Los mismos senadores y diputados que han estado desde el 90 en el Parlamento, cambiándose del Parlamento a directorios, de directorios forman bufé de abogados, de bufé de abogados van de nuevo al Parlamento o a algún puesto de gobierno, son los que han hecho caer este país. Y ellos no han hecho ni siquiera el mea culpa, pero por otro lado tampoco se les ha exigido que la hagan. Y ahí tienes al puro Jaime Orpí condenado. ¿Quién les va a exigir? Deberían, ahí es donde está la sociedad civil, que es muy débil en Chile. ¿Sociedad civil? Cuerpos intermedios, no hay. ¿Cuál es cuerpo intermedio? Muy intensa. Si este país lo que es por la manera como se fundó y se originó, si esto es como una persona que nace con una determinada estructura genética y en un determinado ambiente, y eso lo marca para siempre. O sea, es muy difícil que vaya a cambiar. Un tipo que nació con un cerebro de mala calidad y que además es enfermizo y que además nació en una familia donde no había un libro, qué sé yo, bueno, tú comprenderás que ese tipo no va a llegar a la NASA. Tú comprenderás que ese tipo va a seguir una trayectoria vital muy pobre, intelectualmente muy rasca. Y este país se originó en ciertas condiciones en virtud de las cuales, para simplificar, el Estado era el gran botín. No era un país rico, o sea, no era un territorio rico. Chile era la capitanía pobre, rasca, donde vivían los rotos. Es una palabra que inventaron en Perú, que era el virreinato rico, tenían oro, tenían plata. La riqueza, por lo menos para la élite, era enorme. Partían los galeones cargados de oro a España. Este era un peladero. Venían los rotos, los derrotados en agarrar, digamos, las pegas buenas, las posiciones buenas en Perú, en México, venían para Chile. Vivió en la pobreza, en la falta de recursos. El Estado era la única cosa. El ejército después empezó a formarse en algún momento. Bueno, es una historia larga, pero en esa historia se origina esto que tú dices, que el Estado, o sea, todas las instituciones finalmente, son parte de un botín. Es una élite que existe en función de estar metida en el Estado. Hay poco desarrollo en la sociedad civil, que hay poco desarrollo como en otros países sajones, donde el Estado es lo de menos. La gente tiene espacios para crecer en sus empresas, sus actividades económicas, se suben a un corretón y se van al oeste a establecer su casita en la pradera, otros se van no sé, es cuestión de leer la historia de Estados Unidos para ir a un caso completamente opuesto. El Estado no era nada, cero. Después empezó a crecer muy tardíamente. En Chile, en cambio, el Estado era todo, y siempre lo ha sido. Entonces la clase política es la élite de este país, pues, salpicada con unos cuantos empresarios que también tienen que estar vinculados a la élite política, que son parte también de la élite política. Y por lo tanto nunca hemos tenido un Estado que se desarrolle como una organización de servicios para una comunidad que tampoco existe, porque aquí no tenemos una comunidad realmente. Si tú sales de tu casa, tú caes en la calle nomás, no hay organizaciones intermedias. ¿Qué organización intermedia perteneces tú, Nicole, realmente? Por eso es muy débil. No existen. No existen. Uno vive en su casa nada más. Y fuera de eso tienes una relación con el Estado o con tu empleador. No hay un mundo vital de entidades intermedias, de gente que hace cosas. No. Entonces, el dinamismo de la sociedad, si así podemos llamarlo, se limita a lo que hagan estos tipos que se disputan el poder, que se disputan los organismos del Estado, que se reparten los organismos del Estado, que lo corrompen, que lo manejan mal, que son incompetentes, porque son incompetentes además. O sea, intelectualmente son de muy baja calidad, la gran mayoría. Y eso nos ha perseguido toda la historia de Chile. Es cuestión de leer cualquier libro de historia de Chile, salvo aquellos libros marxistas que insisten en meter toda la historia en el corset de la teoría de la lucha de clases. Pero cualquier libro de historia que tú leas, vas a encontrar sobre todo la historia colonial, para que veas lo lejana que es nuestro origen. Vas a ver eso. Y compáralo con la historia del comienzo de Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay Estado literalmente, ni que el rey, ni que los funcionarios, ni que el corregidor, ni que la cuestión, ni que el cabildo abierto. No. Entonces, no tiene vuelta. Yo te digo, Chile ha logrado sobrevivir como país relativamente civilizado a medias, por la suerte que la naturaleza le dio en un momento dado salitre y después nos dio cobre. Saca de la ecuación esas dos cosas y somos un poco más que Haití, con cuevas. Porque nos trae recursos, digamos, fácilmente.
El país entero no tiene que estar produciendo cobre ni tenía que estar produciendo salitre. Tú instalabas la cuestión o dejabas que vinieran otros de afuera a explotar y ya tenías la plata entrando a chorro. Nuestra historia ha sido esa. Déjame solo agregarle, quizá voy a tratar de ser positivo hoy día, porque la verdad es que cuando uno escucha las conversaciones de la gente en la calle, hoy día tuve que hacer hartas cosas, entre ellas fui a la notaría y no hice fila. Y conversando con personas. Muy bien. Ya. Excelente, me demoré literalmente 10 minutos. Conversando con la gente está muy pesimista. No ve que puede, pero junto con eso me di cuenta de esta fuerza, de esta capa que hay de las personas que no pertenecemos al mundo político, que no está en la pelea del poder, sino de salir adelante y desarrollarse. Hoy día me tuve que dar unas vueltas bien grandes, viendo cómo empezaron a limpiar los restaurantes para abrir todas estas comunas que van a pasar a fase 2, viendo la gente cómo manda por Instagram, por mail, avisos de mañana ya estamos abiertos. Hay una fuerza. Yo confío que en esa fuerza que se acostumbró durante 30 años a trabajar, a crecer, a salir adelante y también a votar de alguna manera, no en la última votación, un poco más con sentido común y no dejarse llevar por cantos de sirena. Esperemos que esa es la fuerza que predomine, porque efectivamente si no, la gente dice, bueno, ¿dónde vamos a parar a llegar? Bueno, los países no quiebran, uno siempre puede seguir profundizando, uno siempre puede seguir cayendo más bajo, los países no van a desaparecer, vamos a seguir acá, pero podemos vivir peor, pero también podemos vivir mejor. Entonces yo creo que te lo iba a comentar porque esto es como rendirle un homenaje a todas esas personas que mañana nuevamente van a abrir sus locales, nuevamente van a volver a trabajar y echarle nomás para adelante. Y yo creo que esa es la fuerza que tiene Chile hoy, que se acostumbró a crecer durante 30 años en un país más o menos estable, con sus deficiencias, con sus problemas, pero más o menos estable. Eso es lo que da lata, ¿no? Porque efectivamente existe esa fuerza que tú dices y pensar de que esa fuerza puede ser aplastada, bueno, por estos de la clase política, o destruido su local que acaban de repintar para abrir por una banda de imbéciles que van a llegar a quemarle todo, porque la revolución consiste para esos tarados en romper todo lo que se les pone por delante. Entonces, y van a tener que volver a pintar y reconstruir porque no se pueden ir. Los que se pueden ir se están yendo. Entonces, bueno, entre por un lado estas fuerzas destructivas y por otro lado estas fuerzas creativas, algún acomodo, algún resultado va a haber, pero realmente no sé cuál va a ser. No sé qué cosa va a predominar, Nicole, porque hay sociedades donde, por supuesto, siempre hay gente que pinta las paredes de nuevo y trata de salir adelante, pero siempre también hay unos infelices que están tratando de destruir todo y al final el conflicto entre estas dos fuerzas, las del bien y del mal, digamos, puede ser que resulten en un país que está mal, que vive a medio morir saltando gracias a esos que siguen repintando y funcionando, pero que no pueden crecer, que no pueden desarrollarse más, que no pueden convertir su local, que lo repintan cada todos los meses en una cadena, etc. Entonces, hay muchas formas como puede terminar esta cuestión. Hay muchos posibles casilleros por ocupar y no sabemos cuál vamos a ocupar. Y naturalmente, si este país estuviera libre de esta canalla que tenemos encima nosotros, si todo consistiera en esas personas que tú dices, bueno, el país, digamos, saldría como avión, por supuesto. Si hay gente buena, por supuesto que hay. Y hay mucha gente mala, pero la gente buena es la que produce, los otros destruyen nomás. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación al final? ¿Qué va a predominar? ¿Qué va a predominar y en qué grado? Porque hay tantos grados entre el éxito pleno y el fracaso total. Hay un montón de graduaciones. ¿De dónde vamos a estar ubicados? ¿Dónde vamos a quedar? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En qué clase de país? ¿Vamos a ser como Argentina, que vive defraudando a todo el mundo, no paga las deudas y pide más plata y sigue pidiendo y vive como un menesteroso? ¿O nos vamos a convertir en Haití? ¿O nos vamos a convertir en Ecuador? ¿O en Brasil, donde no han sabido controlar la pandemia y tienen 200, no sé cuántos miles de muertos? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En qué nos vamos a convertir? Lo que sí está claro es que no nos vamos a convertir en ese Chile de la época de la Concertación, que crecía, que funcionaba. En eso no nos vamos a convertir. Bueno, yo, solo para concluir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el mundo político en esta pasada, desde octubre del 2019,
no ha sido una solución, ha sido el problema. No han tenido un solo gesto para ayudar al país, incluso ya con algo menor, que quizás para algunas personas no es menor. Incluso cuando hablan del impuesto a los súper ricos, que los súper ricos no se dan cuenta en el Parlamento que son una élite política rica. Ellos son los primeros que se deberían haber bajado el sueldo cuando el Estado comenzó a recibir menos ingresos. Son los primeros que se deberían haber bajado el sueldo. Ellos ya constituyen una élite millonaria. Y no producen nada. Y no producen. Entonces, un solo gesto. Solo gesto. Ahí está la naturaleza de ellos. Son una manga de parásitos. Eso es lo que son. Pero peor que parásitos, porque los parásitos, como las pulgas, no te sacan un poco de sangre, pero tú no te morís. Estos son como una sanguijuela, pero grande, una sanguijuela de este volado. Bueno, recemos a la Virgen del Carmen, tú reza, no sé a quién, a nadie quizás, para que predominen las fuerzas del bien, de la productividad, que predominen los inteligentes, que predominen los trabajadores, que predomine la gente buena, que predominen los chilenos normales, que lo único que quieren es salir adelante, y que no sé quién, ni cómo, reduzca, contenga a estas fuerzas del mal derivadas del odio, del resentimiento, de cuentas pendientes que ya no tienen sentido, porque siguen cobrando cuentas de hace 40 años, siguen, digamos, viviendo en el odio, en la ponzoña, en las heridas supurantes que nunca sanan. Espero que ese Chile se acabe, y lo digo de frentón, se acabe de una vez. Y antes de eso voy a acabar con este bloque publicitario, que lo voy a iniciar con Compre Oro, amigos. Si usted quiere tener una parte de sus recursos a resguardo, yo le sugiero que entre a compreoro.cl y compre esto, que no es oro, esto es plata, un lingote de 1 kilo, 99,9% de pureza, y nadie lo obliga a comprar solo uno, no es excluyente. Este lingote chiquitito, 1 millón de pesos hay aquí. Imagínense, usted tiene entre los dedos aquí, yo podría tener unos 20 o 30, claro, no tengo plata para eso, pero podría tener aquí una buena fortuna que me la echo al bolsillo, me voy de país y esta cuestión vale en cualquier parte del mundo. El oro y la plata, metales preciosos que están en sus manos, no están en un servidor de internet, usted los controla 100% y valen en todas partes, los reciben en todas partes, son valiosos en todas partes. No es mala idea tener una parte de sus recursos por si las moscas, como decía Luis Corbolán, en oro o plata. Compreoro.cl. Y para aprender inglés, que puede ser necesario si se quiere ir a otro lado a trabajar o a lo que sea, el inglés, el idioma universal, entrenainglés.cl es la academia que realmente le va a enseñar inglés. Ahora con cursos online que son todavía más potentes, más fructíferos, más eficientes. Entrenainglés.cl. Y a propósito de dinero, ¿quiere usted convertir las millas acumuladas por sus vuelos de los últimos tiempos en plata? Entre a kmmillas.cl y le van a comprar su millaje. No olvide lo que le advirtió muchas veces, que las empresas aéreas no acumulan indefinidamente sus millas. Llega un momento en que tocan un botón, un reset, y usted se queda con 0. Antes que eso pase, kmmillas.cl. Voy a decirte lo que dices tú. Te doy el pase, Nicole. Muchas gracias, Fernando. Oye, para lo que a mí me parece una buena noticia, una noticia positiva, es el regreso a clase, la apertura de los colegios, que ya comienza hoy, día jueves, para algunos colegios, otros ya se prepararon para el día lunes. Y quiero darte unos datos que son tremendamente relevantes para la discusión que se da en torno a si abrir o no las escuelas. Y que se repite una vez, como que uno avanza en este debate y hay una especie de acuerdo y de consenso en que las escuelas tienen que estar abiertas, empiezan a subir un poco los casos y retroceden al tiro en esta convicción de que las escuelas no debieran cerrar. Tú sabes que en marzo, antes que cerraran, solamente el 2% de los colegios abiertos tuvo algún tipo de foco. Eso no significa que todo el colegio estuvo con COVID, sino que algún tipo de foco de contagio. El 2%. Y te quería comentar un informe que salió de la UNICEF acerca de América Latina, que también habla de nosotros y del desarrollo, hablando de los números totales, y decía que 144 millones de niños en América Latina no han ido a la escuela presencial y que este es el mayor desastre
educacional en la historia del mundo moderno para la región. Ahora, comparando regiones, ustedes dicen, bueno, pero todo el mundo está igual. No, no todo el mundo está igual. Según la UNICEF, la crisis educativa pegó muchísimo más a América Latina por haber cerrado las escuelas que Europa, que han estado de una manera un poco más intermitente, abriendo y cerrando, y han permanecido mucho menos tiempo cerradas que abiertas. Y la cifra que da UNICEF dice que esto va a aumentar algo que es muy malo para el futuro de América Latina, que tiene que ver con la pobreza del aprendizaje. ¿Cómo ellos explican la pobreza del aprendizaje? Tiene que ver con los niños en quinto básico, por ejemplo, que no saben leer o no entienden lo que leen o tienen poca noción de lo que están leyendo. Antes del COVID, el 51% de los niños estudiados de quinto básico a nivel regional no tenía idea de lo que estaba leyendo. Y según la UNICEF, que esto puede llegar al 80, al 90% después de las escuelas cerradas. Entonces, teniendo todos estos datos, a mí me parece insólito, aunque ya, claro, en este país ya nada parece muy insólito, que se siga cuestionando el impulso que intenta dar el Mineduc, diciendo que las escuelas tienen que abrir, y por supuesto que el Colegio de Profesores, que ha sido cero aporte, que lo único que ha dicho es que no se pueden abrir las escuelas, que me parece que deberían dejar de ser un referente para efectos de educación y solamente focalizarnos en el Colegio de Profesores como un gremio que defiende intereses de las personas que están ahí adentro. No sé si serán todos realmente profesores que han ejercido. El punto es que insólito que se siga dando ese cuestionamiento. Pero afortunadamente, y acá viene quizás algo que comentamos antes con respecto a la sociedad civil, que es una sociedad débil, ya en marzo se agruparon apoderados de colegios particulares y colegios subvencionados en un grupo que se llama Escuelas Abiertas, y que han estado presionando para que no se cierren las escuelas más allá de las alzas en los casos. Y bueno, cuando uno ve que ya se empiezan a armar estos grupos, y dice, bueno, quizás por acá es donde hay alguna salida, porque así como el Colegio de Profesores es cero aporte y así como el mundo político está preocupado de pelearse el poder, los niños, por lejos, los niños y los adolescentes son los que más van a sufrir las consecuencias en el corto y largo plazo de lo que han sido los encierros, que a mi modo de ver han sido exagerados, pero bueno, eso también lo podríamos discutir en otro tema. Bueno, no sé, es tan mala la educación en Chile y en toda la América Latina que da casi lo mismo si tienen clase o no. Yo he llegado a esa conclusión. Y es tan mala las lógicas de vida de los jóvenes, de las nuevas generaciones, no solo en América Latina, pero muy en América Latina, que casi ya da lo mismo, ¿entiendes tú? O sea, si van a clase o no van a clase, están realmente carentes de toda disciplina, no les interesa el estudio a la gran mayoría. En general, siempre a las grandes mayorías no les interesa mucho el estudio, pero siempre había una minoría que sí, que se convertían en lo que serían después los profesionales, más o menos competentes, que hacen funcionar un país, porque el país no lo hace funcionar doña Juanita, lo hacen funcionar los profesionales. ¿Para qué estamos con cuestiones? No sigamos diciendo, como yo no soy político, no tengo que encantar a nadie, no tengo que abrazar a nadie, por lo tanto digo la verdad. La gente calificada es la que mantiene, hace crecer un país, y los demás con suerte se suman, y eso ya es bastante. La crisis educacional en América Latina y en Chile viene hace tanto tiempo, con chiquillos que lo único que piensan es que no hayan pruebas de selección, que se eliminen ramos, que la carga académica, con profesores que lo único que quieren es seguir recibiendo el sueldo pero no hacer clase. Es tal el colapso del sistema educacional chileno que a esta altura da lo mismo si vuelven a clases o no, para serte bien franco. O sea, en términos de masa en general. En cuanto a los chicos que tienen capacidades, esos tampoco están siendo afectados por la cierre, porque están en sus propias casas, siguiendo los cursos disciplinadamente online, o están estudiando por su cuenta, como hacíamos algunos en otras épocas. Cuando nos gustaba un ramo, estudiábamos por nuestra cuenta, ahí en nuestras casas habían libros, no habían televisores, es otro mundo. Así que ese catastrofismo de la UNICEF, no sé, pues cómo... Pero más allá de lo que es lo académico, para el desarrollo
de los niños y los adolescentes es necesario la presencialidad. Uno ve el desgaste que tienen los niños, incluso niños con recursos que han estado con un computador, que no han tenido que compartir el computador en la casa y todo, el desgaste que tienen las clases online a través del Zoom u otro sistema es bastante evidente. Bueno, que se desgasten nomás, pues Nicole, que se desgasten. No, pero el desgaste no tiene que ver ser con la cuestión, ¿de dónde sacaron que la educación tiene que ser cómoda y fácil? Para empezar a hablar. No me refiero a un desgaste de estar cansado como una carrera que uno no puede seguir corriendo, sino que dejan de aprender en el fondo, porque tiene un límite la educación online. Pero déjame plantearte otra cosa que acá uno ve la mezquindad del mundo político. Tú sabes que en Chile el prekinder no es obligatorio y todos los estudios a nivel internacional demuestran cómo es la importancia que tiene desde el prekinder nivelar la cancha con respecto al desarrollo cognitivo y a la educación de los niños, aunque suenen niños de prekinder bastante pequeños. Hace 2 años que la ley de obligatoriedad del prekinder está en el Congreso. Hace 2 años que la tienen ahí parada. La oposición dice que no, porque no. Da argumentos que a mí ya acá ni siquiera los voy a repetir porque hablan de la mercantilización y otras tonteras. Está en comisión mixta y resulta que todos los años, desde hace 3 años, que la deserción en prekinder viene en bajada. Entonces, es necesario poner el punto en estas leyes porque estas son las leyes importantes que al final pueden ayudar a un mejor desarrollo. Más allá, después, si analizamos la calidad de la educación. Ahí lo tienen. Comisión mixta, descansando un proyecto porque están preocupados de nacionalizar las AFP, los fondos de las AFP. Tenemos una clase política tan deficitaria intelectualmente, porque esta gente son hijos de la educación de Chile. Si tú agarras a cualquiera al azar, agarras 5 o 6 congresales y analizas qué estudiaron, qué notas sacaban, cuáles eran, supongamos que puedas adivinar o averiguar cómo funcionaban intelectualmente cuando eran estudiantes en la universidad o en el colegio o en el parvulario, cómo eran sus casas, te vas a encontrar con que no es tan extraño que lleguen personajes que no se saben la tabla del 3, pues. Y cuando digo la tabla del 3 no es una metáfora, creo que no se la saben. Creo que si les preguntáis cuánto es 3 por 15, por 3 por 5 no se van a acordar, no les va a costar encontrar, van a sacar una calculadora. Entonces, que en vez de resolver el tema de la educación hablen de la mercantilización o usen cualquiera de todas estas frases hechas que tienen para todo, que la comercialización de la educación. ¿Qué quieren decir con esa estupidez? Entre paréntesis, ya que te preocupa la educación, las próximas instituciones que esta gente va a demoler son las únicas que todavía funcionan educativamente, que son la educación privada. La van a destruir también. Van a encontrar un argumento, que hay que sacarle el patín a los que van a los colegios privados, pues, porque es mercantilización de la coeducación, porque ahí se está creando una casta de jóvenes que tienen mejor educación que los otros. Esa desigualdad no puede existir. Y van a tratar de convertir toda la educación en pública y a su vez van a rebajar aún más los currículums de lo que ya lo han rebajado y vamos a llegar a un futuro de atrasados mentales nomás, pues vamos a tener el coeficiente intelectual que creo que ya tiene Chile en promedio, que es menos de 90, y vamos a seguir bajando. O sea, lamentablemente cuando una nación entra en ciertas lógicas así, cuando digamos de caída, cuando entra en stall, como un avión que perdió sustentación y se cae, yo no veo de qué manera tú lo enderezas. Honestamente, yo no veo un piloto en primer lugar. ¿Dónde está el piloto, como en la película? ¿Dónde están los motores? ¿Dónde están las alas? Esta cuestión ya es una piedra. O sea, tú te haces la esperanza, y yo también me la hago, de esta gente que repinta, que trata de avanzar. Pero fíjate que todas esas personas que están haciendo eso son adultos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los buenos? Ya se fueron, ¿eh? Los buenos están buscando becas en países, arrancando de Chile a estudiar a otro lado. Lo que se queda aquí es la leche descremada, que ya no tiene gusto a nada, no tiene sustancia. El país igual tiene remedio a la larga, pero no va a ser por intermedio de los políticos, ni por intermedio de las leyes, no va a ser por ese intermedio. Yo te lo digo aquí y ahora derechamente, no va a ser por ese camino. Ese camino nos conduce a más abajo, porque los políticos son realmente penca. Entonces, ¿a dónde nos pueden llevar? ¿No? Si un avión está en picada y tú pones ahí al que sirve el café a pilotar, ¿a dónde termina, Nicole? ¿A dónde?
Yo te voy a decir dónde termino yo ahora, con mi próximo bloque. Notariospress.cl, veo que me hiciste caso y fuiste finalmente, usaste ese servicio, ¿no? Ya. Notariospress.cl. 10 minutos. Nicole, hagan como Nicole, en vez de ir a instalarse horas en una notaría y darse vueltas, entre a notariospress.cl, ahí expone, escribe el papel que necesita, le piden los datos, el asunto parte, usted dice send y se va al centro de procesamiento de datos, digamos, de notariospress.cl, y a usted lo llaman para ir a firmar 10 minutos, ¿no es así? ¿Sí o no? Notariospress.cl, amigos. Y para limpiar el piso de su casa o de su oficina o de lo que sea, SMF tiene los productos que se requieren para todo tipo de piso. Desde que me estoy riendo ya lo voy a contar. SMF, estimado amigo, es que vi una noticia que casi me caí de la silla de la risa. A propósito de este tema de los moteles, u hoteles para mayores, no sé cómo lo llaman ahora. Entonces, Para mayores. parece que hubo unos allanamientos y encontraron un montón de gente ahí, probablemente. Entonces alguien dijo que no estaban cumpliendo las funciones habituales, digamos, laborales. Una cosa. Bueno, claro que no, estaban en otras actividades que todos conocemos y fue muy divertido. O sea, de haber sido, o sea, se sembraron la semilla y quizás cuántos problemas matrimoniales y familiares hay con esa cuestión, ¿eh? Imagínate. O sea, bueno, está bien. Y sigo con Hey, amigos, si usted quiere vender su casa o su departamento o lo que sea, bien inmueble, recurra a Hey, que es el corredor de propiedades más rápido de Chile, el que está vendiendo en definitiva, si ese es el punto. Y todos los demás aspectos del negocio inmobiliario los atiende muy bien. Te advierto, Nicole, que nos quedan 4 minutos, de los cuales tendré que emplear por lo menos uno en lo que me queda de publicidad, así que te sugiero que emplees 2 minutos para decir lo que tienes que contarnos y luego calles para siempre. Voy a callar para siempre. Interesante. Tenía 2 temas. El otro lo voy a dejar para la otra semana porque es menos coyuntural. Súper interesante lo que está ocurriendo en la frontera en Venezuela con Colombia y la participación rusa. Hoy en algunos medios hablaban de cómo el tema del COVID y a propósito de las vacunas se volvió a desatar esta pelea geopolítica, de influencia geopolítica, y cómo a través de las vacunas China y Rusia ha querido influir en América. Pero puntualmente con el caso de Rusia es interesante porque lo que está ocurriendo es que ha incrementado su presencia en Venezuela. No solamente a través de actividades temporales como lo que ocurría hace varios años atrás, con ejercicios, mandándole de repente algunos barcos, algunos aviones, sino que lo que se ha constatado es que hay presencia militar permanente de rusos, no solamente en la frontera con Colombia, sino también en las filas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, acá varios sacan conclusiones con respecto a qué interés tiene Rusia con respecto a Venezuela. Para que ustedes sepan, les doy un dato: el mayor proveedor de armas de Venezuela es Rusia. Y junto con eso, parte de lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia tiene que ver con esta rivalidad de los ex grupos FARC, donde Maduro, según informaciones que ha publicado la DEA, según publicaciones que ha publicitado Human Rights Watch, etc., Maduro apoya a un grupo de las ex-FARC porque los ayuda a la comercialización del narcotráfico, porque se lleva parte de eso. Y en esa frontera es parte de un corredero para poder transportar la droga y otros mercados ilícitos. Entonces, varios ya están sacando conclusiones, lo estoy diciendo bien rápido, pero se va a entender. Se están sacando conclusiones de cómo actuó Rusia con Cuba, acuérdense la crisis de los misiles, entiendo que fue el 62, y cómo vio en Venezuela la oportunidad de volver a incidir en el continente a través de este gobierno que necesita dinero, que se convirtió en un narcogobierno y donde tienen cierta afinidad ideológica. Entonces, varios están preguntando, bueno, ¿qué va a hacer Biden? Siendo que Biden ya declaró abiertamente, a diferencia de Trump, que Putin era parte de la lista de sus enemigos. Entonces es lo que está por verse, entendiendo que Colombia siempre ha sido un aliado de Estados Unidos. Ya expulsó a 2 diplomáticos rusos Colombia porque Rusia
le invadió la semana pasada el espacio aéreo. Así que están pasando ciertas situaciones que me parece que hay que también estar mirando y salirnos un poquito también de nuestra realidad. Tú te referías a Venezuela, que es el faro de América Latina, según Alejandro Navarro. El faro de América Latina, con corrupción, con una economía narco, con tipos en mazmorra, con 4 millones fuera, con rusos y cubanos metidos adentro, llevándose lo poco que tiene Venezuela, el oro, tiene minerales. Las armas no son gratis, no se las han regalado. El faro de América Latina. Y un faro para la mente de su niño es el ajedrez. Es una luz. Una luz. Una luz. El intelecto organizado es una luz que a donde mira, ilumina. A veces más, a veces menos, pero ilumina. Haga que su niño ilumine. Que su niño desde ya organice su cerebro. Y para eso el ajedrez es ideal porque es un juego entretenido. No es algo árido como decir, ya, apréndete los teoremas de Euclides. Es entretenido. Entre a espacioajedrez.com, adquiera la caja con el material que se requiere para jugar, adquiera el reloj digital y va a ver usted cómo le va a cambiar la vida a ese niño. Yo ya lo he visto en varios. O sea, yo lo he visto en mí mismo, incluso. No es que me haya convertido en una lumbrera, pero por lo menos me organizó un poco cuando era cabro chico. Así que, y para los adultos muy bueno también para mantenerse bien. espacioajedrez.com y no olvidéis, amados hermanos, lo de mi clima con esta climatización extraordinaria que no contamina, no cuesta mucho dinero porque gasta un poquito de electricidad nomás, funciona en verano, funciona en invierno, filtra el aire, lo hace todo, y ahora tiene una promoción en la región metropolitana y la quinta región para que usted consiga el mejor clima con el mejor precio. Y el último tema que voy a mencionar, pero lo voy a mencionar, no lo voy a analizar, lo he visto en algún programa y lo veré de nuevo, es que este caos universal está poniendo una situación tremendamente grave en Medio Oriente entre Israel e Irán, que se agrava día a día. Israel está en un predicamento de vida o muerte como nunca antes estuvo antes. Ahora ya no enfrenta a unas cuantas naciones con unos ejércitos callampa, con unos soldados que no sabían hacer funcionar los tanques rusos y en general que lo hicieron polvo. Ahora enfrenta fuerzas mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas, mucho mejor armadas, mucho más numerosas, más llenas de odio que nunca, que quieren destruir a Israel de todas maneras y que no lo ocultan, lo dicen de frentón, queremos destruir Israel, o disimulan diciendo el sionismo, pero en el fondo abarcan Israel también. Y en un momento dado puede pasar cualquier cosa ahí. En llegado el caso extremo, Israel yo creo que no va a dudar en usar su armamento nuclear. No va a dudar. Va a ser una especie de masada nuclear. Porque es un país demasiado pequeño comparado con estas masas, estos hormigueros humanos que lo rodean. Tiene problemas adentro con los palestinos, tiene problemas con todo el mundo. Y uno nota ya una nota de desesperación en lo que dice Netanyahu, en lo que dice Gantz, que es el ministro de Defensa ya. Yo leo la prensa de Israel en inglés, no sé hebreo todavía, pero voy a aprender. Y es muy, pero muy complicado. Ustedes saben que ya llega, tú sabes, no sé, que si ya están en guerra, de hecho, hace rato, una guerra en que se ponen bombitas en los barcos, hace rato, y se disparan cohetes. Y en medio de todo eso viene el secretario de Estado norteamericano, señor Kerry, que un comentarista norteamericano lo describió como el tipo más estúpido de Washington, y sale con su pampirolá que le contó a un funcionario iraní secretos acerca de las acciones de Israel en Irán. Increíble, o sea, estamos viendo ya cosas que sobrepasan toda medida. Bueno, estimados... Oye, vámonos con un dato importante que es positivo. Chile con el 33% de la población vacunada. Segundo lugar en el mundo. Démosle un punto a la población, al gobierno. Démosle un punto al gobierno, que desde el punto de vista administrativo ha sido bueno. En el punto de vista político ha sido un cadáver. Muerto andando, caminando, más o menos. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y creo que el sábado voy a tratar un tema, no sé, le estoy dando vueltas, pero espero que sea tan interesante como el del sábado pasado, que le ha gustado a mucha gente cuando analicé la verdadera naturaleza reaccionaria del progresismo.
a pesar de su nombre. Y eso sería todo. Muchas gracias. Reagan decía que el progresismo, se esconde, detrás del progresismo se esconde el fascismo, decía Ronald Reagan en unas frases. No, no es el fascismo no, es otra cosa que se esconde la reacción contra la modernidad, exactamente al revés. Bueno, y eso sería todo, amigos, nos vemos mañana, y contigo nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves, que disfruten los que no van a estar en cuarentena. Chao, chao.